Buenos días, amada Iglesia Bautista Comunión, que el Señor le bendiga en esta mañana. Qué hermoso canto, amén. Hermoso canto que nos recuerda acerca de la fidelidad de nuestro Dios, de lo grande que es Él, de lo pecadores que somos nosotros. Pero ahí es donde su fidelidad realmente se manifiesta. Damos gracias al Señor porque estamos ya a mediados de año prácticamente y hasta este momento el Señor ha sido fiel. Amén. Y hablando de cómo pasa el tiempo de rápido, hemos pasado ya 26 años del siglo XXI, estamos en el año 2026. Y sin duda nosotros vivimos en un tiempo donde hay grandes avances, digamos, tecnológicos, hay grandes avances en la ciencia y se podría decir que nosotros vivimos mejor que las personas en 1926. Hace 100 años, en términos de salud, en términos de condición de vida, etc. Pero hay varios aspectos que han ido empeorando con el tiempo. Por ejemplo, la falta de valores morales que tenemos hoy en día, el aumento en la violencia, el aumento en la corrupción, la facilidad para practicar el pecado, ya que vivimos en una sociedad que es permisiva del pecado, y no solamente permisiva, sino que celebra el pecado. Vivimos en una sociedad que tolera, como dicen ellos, el pecado. Y sobre todo esto, vemos también un aumento en la corrupción de los gobiernos y vemos un aumento también en la pobreza. La inflación que tenemos en nuestro país, por ejemplo, es el doble de lo que era hace 10 años. Es decir, que las cosas son más caras y aunque los salarios sí aumentan, o sea, el número sí aumenta, realmente no ajusta para comprar las necesidades básicas. Muchas veces. Aparentemente el rico está más rico que antes y el pobre más pobre que antes. Sumado a eso, nosotros tenemos enfermedades complicadas. Hace 6 años, si ustedes lo recuerdan, yo creo que es difícil olvidarlo, ¿no? Hace 6 años vivimos una pandemia mundial que causó la muerte de miles de personas en nuestro país y en otros lugares. Y muchos temieron que ese iba a ser el fin del mundo. Muchos temieron que el Señor iba a acabar con nosotros en ese año. Y miles aún siguen con trauma por enfermedades y viven con un temor constante por los virus y por las enfermedades y qué sé yo. En internet nosotros miramos miles de personas insultando, haciendo burla, chismeando, presumiendo estilos de vida ostentosos. Las redes sociales es un mundo aparte realmente que tenemos hoy en día. Día a día miramos personas que están envueltas en violencia, enfermedades, pobreza, envidia y comparación los unos con los otros. Es común, y quizás demasiado común, escuchar funcionarios públicos de nuestros gobiernos que son, digamos, sorprendidos robando dinero público, malversando fondos. Pero ¿sabe qué? También es bien común mirar personas que están fuera de esas posiciones, personas comunes y corrientes como usted y como yo, haciendo exactamente lo mismo. Tendemos a juzgar a los gobernantes por hacer eso, pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo también. Y esto es porque el dinero no ajusta, el dinero nunca es suficiente. Tendemos a señalar un partido político de cierto color por las cosas malas que hizo, pero a los 4 años, entra otro color y es exactamente lo mismo. 8 años después entra otro color y hace cosas doblemente peor. Hermanos, dice la palabra que no hay ninguno bueno, no hay nadie que busque al Señor. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Hace unas semanas recibí un correo electrónico de parte de mi banco que tenía como título: usted está a 1 minuto de resolverlo todo. Increíble, ¿verdad? Esto era para aceptar un préstamo de unos 200,000 lempiras o algo así. Y decía que el préstamo estaba preaprobado, es decir, que mis problemas se iban a resolver en 1 minuto al aceptar esa cantidad de dinero. Porque en el mundo, hermanos, el dinero es la solución a los problemas. Entonces, claro, con 200,000 lempiras o con más, yo iba a resolver todos mis problemas. Hermanos, si pensamos en todas estas cosas, si pensamos en las situaciones que yo he mencionado ya,
podemos ver por qué las personas viven en un constante estado de ansiedad, de miedo, de afán y de frustración. Porque las personas quieren controlar cada aspecto de sus vidas. Quieren controlar cuánto dinero tienen, cuánto dinero van a ganar, quieren controlar su salud, que esté en óptimas condiciones, quieren controlar su trabajo, quieren controlar lo que hace y no hace su familia, quieren controlar su seguridad personal. Cuando, hermanos, es imposible hacerlo. Es imposible controlar todos los aspectos de su vida. ¿Y esto qué genera? Esto genera ansiedad, afán y preocupación. Y yendo un poquito más allá, muchos cristianos también vivimos en ese estado constante de ansiedad y afán en la vida. Este, hermanos, es un mensaje, es un sermón que, como nos enseñaron en el seminario, me lo prediqué yo solo también hace algunas semanas. Y déjeme decirle que salí reprobado. Es difícil vivir en esta sociedad y no caer en esos afanes, no caer en estas preocupaciones. Pero hoy vamos a estar viendo a la luz de la palabra que eso es pecado. Y déjeme decirlo bien claro, hermano, de entrada: la ansiedad y el afán son pecado. Tal vez usted es primera vez que escucha esto y tal vez le parezca un poco exagerado o un poco legalista decir esto. Pero hoy vamos a estar viendo a la luz de la palabra que si usted está viviendo en ansiedad, si usted está viviendo en afanes, usted está viviendo en pecado. Hoy en día la palabra ansiedad está de moda, ¿sí? Sobre todo con los jóvenes. Todo da ansiedad y se usa como un equivalente para una palabra bien suave. Pero hoy vamos a estar viendo a la luz de la palabra que vivir en ansiedad es vivir en pecado. Entonces es importante que nosotros pensemos hoy en ¿cómo vamos a responder a la vida que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a responder a la vida actual como cristianos? En el pasaje de hoy, vamos a ponerlo en pantalla, veremos 3 recordatorios de parte del Señor para que nosotros podamos vivir confiando únicamente en Él. 3 recordatorios de parte del Señor para que nosotros podamos vivir confiando únicamente en Él. Esos son 3 recordatorios de parte del Señor para que, sin importar lo que haya alrededor nuestro, nosotros podamos estar seguros, que nosotros podamos vivir nuestros días confiando en el Señor. Vamos a estar estudiando el Evangelio según Mateo, capítulo 6, del verso 25 al 34, para este sermón. Y lo he titulado: ¿Está ansioso? Recuerde quién está en control. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, te agradecemos, Padre Santo, por tus bendiciones, te agradecemos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque lo único que nosotros merecemos es el infierno. Y sin embargo, Señor, tú viste a bien dar a tu único Hijo, Señor, en salvación por nosotros. Y no solamente eso, Señor, sino que nos has dado la bendición de ser hechos hijos tuyos, de poder servirte. Nos has dado bendición sobre bendición, Señor, en el sentido que podemos venir a esta tu casa a adorar tu nombre, a leer tu palabra. Te rogamos, Padre Celestial, que nos mantengas atentos, Señor, a tu palabra, que no nos distraigamos, Señor, que podamos enfocarnos en lo que tu palabra nos quiere decir y que podamos aplicarla en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si ya fue al pasaje, en Mateo 6, nos encontramos de nuevo en el Sermón del Monte. La vez pasada que yo prediqué, hace ya algunos meses, estuvimos hablando sobre la conclusión del Sermón del Monte, si usted se recuerda, allá al final del capítulo 7. Pero esta vez estamos cerca de la mitad, estamos más o menos en medio, estamos en el cuerpo del Sermón del Monte de parte de Jesús en ese lugar con las personas. Y en esta sección que estamos, Jesús está enseñando acerca de cómo tener relaciones correctas con el Señor y con los demás. Pero específicamente en este capítulo, en este pasaje que estamos hoy, nosotros vamos a ver cómo podemos tener una relación correcta con Dios en cuanto al dinero y en cuanto a las posesiones materiales. El Señor está hablando acerca de cómo nosotros debemos pensar o manejar nuestro dinero y cómo debemos pensar acerca de las posesiones materiales. De hecho, si miramos cómo inicia el verso 25,
Miramos en Reina Valera la palabra por tanto, y en la Nueva Biblia de las Américas dice por eso les digo. Es decir, que esta sección que vamos a estar viendo hoy es una continuación, es un resumen, o podemos decir que es una conclusión acerca de algo que Jesús venía enseñando antes, algo que Él ya había hablado. Fijémonos en el verso 19, rapidito, no está en la pantalla, solo miremos que dice ahí, no acumulen para sí tesoros en la tierra, hablando de el dinero. Verso 20, si no dice acumulen tesoros en el cielo. Verso 21, llega a esa conclusión, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Verso 24, un poquito más abajo, dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir, dijo Jesús, a Dios y a las riquezas. Entonces miramos que de entrada Jesús está hablando de dos formas de vivir, dos formas de pensar en cuanto a las posesiones en esta tierra, y las pone bien claras, las pone de forma bien evidente, y habla de cómo nosotros tenemos que tomar una decisión de cuál de las dos formas de vivir vamos a elegir, ya que elegir una elimina la otra y viceversa. Y es así como llegamos al versículo 25. Es aquí donde nosotros vamos a ver ese primer recordatorio de parte del Señor para que nosotros podamos vivir confiando en Él. Nosotros, hermanos, podemos vivir sin miedo, sin ansiedad, sin preocupaciones. Número uno, porque Él es Dios. Ese es el primer recordatorio que nosotros tenemos. Y va del verso 25 al verso 30. Miremos el verso 25. Por eso les digo, recuerden, estas son palabras de Jesús a las personas, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En este pasaje hasta 3 veces nosotros vamos a encontrar este recordatorio de parte de Jesús para que no nos preocupemos. Y en cada uno de estos recordatorios Jesús nos va a dar la razón, no solamente está diciendo no solamente nos está diciendo no se preocupen, sino que nos dice por qué no debemos hacerlo. En esta sección también vamos a encontrar cómo Jesús está haciendo un montón de preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que no ocupa respuesta porque es obvia, porque su respuesta es obvia. Y aquí vamos a ver que estas preguntas son para recordarnos a nosotros quién es Dios, para recordarnos que Dios cuida de nosotros. Y encontramos esa primera pregunta aquí. Luego de mencionar algunos asuntos importantes en la vida como el alimento, la bebida y la ropa, que vamos a decirlo, sí son importantes, pregunta Jesús, ¿no es acaso más importante la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Lo que vamos a estar viendo en esta sección es cómo Jesús pone cosas pequeñas comparado con las grandes, cosas no tan importantes con las más importantes. Y aquí estamos haciendo 3 comparaciones. ¿No es acaso la vida más que la comida? ¿No es acaso la vida más que la bebida? ¿No es acaso el cuerpo más que la ropa? Y una y otra vez vamos a estar viendo esa comparación entre lo pequeño y lo grande, entre lo menos importante y lo más importante. Y esas comparaciones, hermanos, son para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros digamos, hey, de verdad, mi vida es más importante que la ropa que yo tengo. Mi vida es más importante que la comida que yo consumo. Pasemos al verso 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. De nuevo, estamos viendo otra comparación aquí, pero si se fija es una comparación un poco más práctica. Jesús les está mostrando las aves, y yo me imagino que Jesús está predicando literalmente en un monte, está en un cerro, en una colina. Yo me imagino las aves, ¿verdad?, volando encima de ellos, y Jesús diciendo, miren, consideren las aves, dice ahí. Es un ejemplo bien práctico el que estamos viendo, y nos invita a nosotros a pensar en las aves. Y así como Jesús hizo esa pausa, yo voy a hacer esa pausa. Hermanos, pensemos en las aves, pensemos en los pajaritos que miramos allá afuera. ¿Alguna vez ha visto usted a uno de estos pájaros estresado porque va tarde al trabajo? Porque va en cola, porque el tráfico está horrible, ay, porque mi jefe me va a despedir o qué sé yo. Jesús está haciendo esta comparación y dice, miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, es decir, no cosechan,
no recogen en graneros, es decir, no acumulan ellos el alimento, y aún así, sin embargo, dice, el Padre Celestial las alimenta. Y llegamos a esa conclusión increíble que dice, ¿no son ustedes de mucho valor más que ellas? De nuevo, comparación entre lo pequeño y lo grande, entre lo menos importante y lo más importante. Y fíjese, esas son preguntas, como dijimos, retóricas, preguntas que no ocupan respuesta. Hermano, ¿es usted más importante que las aves en el mundo? Hermano Marlon, usted es más importante que las aves en este mundo. Fue el único que me dijo amén. Amén, hermanos. El Señor ama su creación, sin duda. Miramos en Génesis 1 y Génesis 2 cómo Él creó con cuidado, con amor, los árboles, los animales, las plantas, todo lo demás. Pero ¿quién es la creación máxima? El ser humano. Porque dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Hermanos, nosotros somos más valiosos que los animales. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si Dios cuida de las aves, ¿acaso no va a cuidar de ustedes? Dice Job 38:41, no lo busque porque debe estar en la pantalla. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Salmos 147:9. Él, hablando de Dios, Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Hermanos, Dios cuida de los animales. De una o de otra manera, Él provee para ellos. Dios da lo necesario para ellos. Pero, ¿pueden los animales clamar a Dios por comida? Yo creo que no. Los animales no tienen raciocinio como nosotros lo tenemos. Ellos lloran, ellos, ¿cómo dice la palabra ahí? Ellos chillan porque ese es su instinto. Ellos quieren comer y por eso chillan, por eso lloran. Y aún así el Señor está dándoles a ellos. Entonces, ese clamor que dice ahí, digamos que es en cierta forma como metafórico. Está diciendo, ellos claman por comida. Un comentarista llamado A.W. Pink dijo acerca de esto lo siguiente. Creo que debe estar en la pantalla también. Aquí podemos ver cómo las criaturas irracionales, hechas sujetas a la vanidad por el pecado del hombre, se acercan más a su estado original y observan mejor el orden de la naturaleza en su creación que el hombre. ¿Por qué? Porque ellas, hablando de los animales, solo buscan lo que Dios les ha provisto. Y cuando lo reciben, están contentas. Esto demuestra solemnemente que el hombre es más corrupto que las demás criaturas, más vil y bajo que las bestias brutas. Me encanta porque es bien gráfico. Él está diciendo, cuando los animales comen y se sacian, están tranquilos. Pero nosotros no somos así. Nosotros queremos más, queremos más, queremos más. Y lo que el hermano Pink está diciendo aquí es que los animales se conforman, o podemos decirlo de otra manera, tienen contentamiento con lo que el Señor les está dando, y nosotros no. Ahora, creo que es importante decir acerca de este versículo 26 que esto, hermanos, no es una excusa para la pereza. Yo no quiero que usted salga de aquí diciendo, bueno, en la iglesia me enseñaron que me tengo que recostar en la cama porque el Señor me va a tirar la comida en la cara, ¿verdad? El hermano Luis me dijo que no me preocupara, entonces yo no me voy a preocupar. Jefe, mañana no llego. No, eso no es una excusa para la pereza, esta no es una excusa para la holganacería, ¿verdad? Solamente porque Él dice ahí que va a cuidar de nosotros, no quiero que usted sea haragán, que usted sea pasivo. Porque las aves del cielo, hermanos, no están en el nido todo el día. Las aves del cielo no están ahí esperando que bajen los gusanos mágicos, ¿verdad? O qué sé yo, y solo abren el pico y ya estuvo, a dormir. No, las aves salen. Las aves salen a buscar el sustento que el Señor les ha dado. Y buscan, ya sea en la tierra con los animales, he visto, y usted tal vez los ha visto, las aves cuando ya están los mangos así bien amarillos, bien rojitos, ¿verdad? Llegan ahí, qué rico, ¿verdad? Ellos están buscando el alimento que el Señor les provee a ellos. Entonces, no quiero que pensemos
que nosotros tenemos que ser irresponsables, sino que nosotros debemos ser responsables buscando el sustento que el Señor ya nos ha dado. Es como un trabajo, digamos, en equipo. El Señor nos va a sustentar, sí, sin duda, Él es fiel, pero nosotros también tenemos que ser responsables, nosotros también tenemos que buscar ese sustento. Es decir, que nosotros tenemos que ser buenos empleados, es decir, que nosotros tenemos que ser responsables en nuestro trabajo y buscar proveer para nuestra familia. Y si usted no tiene empleo, por lo que nos toca es orar, es pedir un empleo, es buscar la oportunidad para trabajar. No es decir, ay no, la situación en Honduras está difícil y pues ni modo, ¿verdad? Voy a ir a pedir al semáforo, qué sé yo. Pudiendo trabajar, ojo con eso, pudiendo trabajar. Hace ya un par de años, cuando el pastor Julio predicaba la serie de sermones en Génesis, cuando él estuvo predicando en Génesis 2, él decía algo que se tomó el tiempo de decirlo y se me quedó bien grabado a mí. Y él dijo, hermanos, el trabajo existe antes de la caída. Si usted va a Génesis 2 y lee acerca del trabajo, cuando dice que el Señor le manda al hombre que trabaje la tierra, que la sojuzgue, después viene el pecado original. Es decir, que el trabajo existe antes de que haya pecado. Entonces el trabajo, hermanos, no es una consecuencia del pecado. Nosotros no podemos decir, ay, yo no quiero trabajar porque eso, por Adán y por Eva, es que tengo que trabajar. No, realmente teníamos que trabajar. El Señor lo instituyó, en su palabra. 1 Tesalonicenses 4:11 va a estar ahí, dice ahí, y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Hay otro pasaje ahora en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Tesalonicenses es una carta que los haraganes la evitan, creo yo, ¿verdad? Habla bastante acerca de nuestra responsabilidad como cristianos en trabajar. Entonces, hermanos, el Señor provee, sí. El Señor es fiel, sí. Nos va a dar el sustento, sí, porque Él es Dios, ese es el recordatorio. Pero nosotros tampoco que tenemos que ser confiados y haraganes en ese sentido. Volviendo a Mateo, pasamos así a otra pregunta retórica. Verso 27. Esta pregunta nos recuerda a nosotros lo inútil que es preocuparse, lo inútil que es estar ansioso por la vida. Dice el verso 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Reina Valera dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa palabra que nosotros encontramos es un término hebreo que se llama cubit y significa literalmente codo. En Reina Valera, si usted se fija, está diciendo estatura y en Nueva Biblia de las Américas está diciendo una hora o agregar tiempo a su vida. Este codo o este cubit se refería a la longitud, y va a haber una imagen, la siguiente si no me equivoco, se refería a una medida de longitud, tenemos a Messi ahí midiendo una pared, la longitud entre el codo y el dedo más largo del hombre. Entonces era una medida para la construcción, era lo que ellos hacían y le llamaban codo a esto. Ahora, en el Antiguo Testamento era utilizada más que todo en términos de construcción y la longitud era de unas 18 pulgadas, más o menos. En el Nuevo Testamento, esta palabra es utilizada tanto para la longitud, tanto para construcción, pero también se habla o se usa como tiempo, como medida de tiempo. En Lucas 19:3, creo que está por ahí, dice, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Entonces, cubit ahí se traduce como estatura. Estamos hablando de que él era un hombre chaparrito. Pero en Hebreos 11:11, hablando de Sara, dice que ella, aún pasada ya la edad propicia. Entonces la palabra edad es la misma cubit, solo que aquí el término o el contexto es de tiempo. Entonces, longitud o tiempo de vida. Por el contexto de lo que estamos viendo aquí en Mateo, nosotros podríamos decir que la traducción de la Nueva Biblia de las Américas es mejor al decir que nadie de nosotros le puede añadir una hora de vida, es decir, no le puede agregar una porción de tiempo a su vida.
No creo que Jesús haya estado hablando acerca de agregarle 18 centímetros a nuestro cuerpo, ¿verdad? A algunos de nosotros tal vez les gustaría, pero bueno. Cualquiera que sea de los casos, es imposible que usted sea más alto y es imposible que usted viva más tiempo del que tiene que vivir. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, ¿quién de ustedes, por muy ansioso que esté, por desesperado que esté, porque su vida dure más, le puede añadir 1 hora de vida a sus días? Ninguno. Es decir, que usted, aunque patalee, aunque grite, aunque se estrese porque el tiempo no le ajusta, dice el Señor, no me importa, no le puede agregar tiempo a su vida. Hay un documental en Netflix sobre un hombre que se llama Brian Johnson. El titular, o el título mejor dicho, de este documental se llama No mueras, el hombre que quiere vivir para siempre. ¿Pati? Y él dijo lo siguiente en este documental: como especie aceptamos nuestra inevitable decadencia, declive y muerte. Quiero argumentar, dice este hombre, que lo opuesto debería ser cierto, es decir, que no aceptemos nuestro declive y nuestra muerte. Dice, he gastado millones de dólares creando un protocolo anti-envejecimiento. Tomo 54 pastillas al día, hago terapia de luz roja, tengo intercambios de plasma, es decir, de sangre, y voy a ser inyectado con mi primera terapia genética. Ese hombre tiene 49 años, la verdad se mira como que tiene unos 120, parece robot, ¿verdad? No se ve natural la juventud de él en todo caso. Este hombre, hermanos, ha gastado una cantidad de dinero, como dice él, millones de dólares en terapias, en técnicas, en ciencia, porque él quiere vivir mucho más de los 100 años. Dice que nosotros como humanos no debemos aceptar que vamos a morir un día. Y él dice que quiere pues vivir para siempre. Pobrecito. Dice Job 14, del 1 al 5. El hombre, nacido de mujer, corto de días, lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, como una sombra huye y no permanece. Verso 3, sobre él ciertamente abres sus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Finaliza el verso 5, ya que sus días están determinados. El número de sus meses te es conocido y has fijado límites para que no pueda pasarlos. Hermanos, el Señor es el que está en control. ¿A usted le gustaría que su día durara 25 horas, 26, 27? Podemos decir, uy, haría mucho más con 3 horas en el día. No, haríamos lo mismo. Viviríamos estresados porque el tiempo no ajusta, porque las ocupaciones de esta vida son insuficientes o son demasiadas, mejor dicho. Nosotros tenemos que aprender a vivir nuestros días de forma que el Señor, número 1, sea glorificado con lo que hacemos. Pero número 2, aprovechando el tiempo. Y no pedir que el tiempo dure más. No buscar obsesivamente el no morir. Porque, hermanos, hay personas que van al gimnasio, que están en forma, no en forma redonda como yo, ¿verdad? Sino que en forma, y a los 20, 30 años mueren. Y hay personas que tienen 80 años y son obesos y tienen una operación en su corazón y ahí están. El Señor es el que determina los días de nosotros. El Señor es quien determina los límites, como dice ahí en Job, y nosotros no nos podemos pasar de ellos. ¿Ha escuchado usted cuando alguien muere y dice la persona, se nos adelantó? Realmente no se adelantó. Murió el día que tenía que morir. Murió en el minuto en el que tenía que morir. Y muchas veces tal vez hay algún accidente y decimos, ay, si no hubiera ido al trabajo hoy, no hubiera muerto. Hermanos, como decía el pastor Luis Contreras, si el Señor lo quiere matar, lo va a matar. El Señor va a buscar la forma, o no de forma siniestra, pero el Señor sabe la forma como nosotros vamos a morir. Entonces, no vivamos nosotros obsesionados, ansiosos por añadirle más tiempo a nuestra vida.
sino que disfrutemos la vida que el Señor nos ha dado y démosle gloria a Él con nuestros días. Amén. Porque dice el verso 27, por más que se afane, no lo va a lograr. Es inútil. Nadie puede añadir más tiempo a su vida de la que el Padre ya ha determinado. Para finalizar este primer recordatorio de que Él es Dios, veamos cómo continúan los versos 28 al 30. Continúa el pasaje. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observe cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Otra comparación práctica. Pasamos de las aves y ahora estamos hablando de los lirios del campo. Aquí posiblemente Él se refería no solamente a los lirios, sino a las flores, digamos, silvestres, comunes, que están en el campo. Pero el punto, hermanos, es el mismo. Las flores que posiblemente también las estaban viendo ahí en persona, no trabajaron para verse como se veían. Ellas no se esforzaron para vestirse con la gracia que el Señor las vistió. Consideremos, hermanos, miremos la hermosa creación que Él nos ha dado. Ninguno de estos árboles hizo algo para verse como se miran. El Señor los sustenta. El Señor los creó. Hermanos, cuando el Señor da vida, el Señor sustenta la vida. Usted le puede poner, y le invito a que al final del mensaje se acerque por este lado de las ventanas, usted le puede poner la cantidad de lavadoras que quiera encima a estas plantas y van a buscar la forma de salir. Si el Señor da vida, el Señor sustenta la vida. Amén. Y dice ahí que estas flores se miraban más hermosas a pesar de que no trabajaron ni hilaron, es decir, que no costuraron su ropa. Se miraban más hermosas que el hombre más rico y poderoso de esos tiempos, hablando de Salomón. ¿Usted anda ropa de marca? Pues qué bueno. ¿Anda ropa no de marca? También está bien. Hermanos, no nos enfoquemos en esas cosas. No nos pongamos ansiosos por esas cosas. Jovencitos, porque yo fui joven una vez, aunque no me lo crean. No nos obsesionemos nosotros por la ropa de marca, que si no uso de la que tiene un palito para acá, ¿verdad? No puedo usar eso. O no, mamá, es que esos tenis que son baratos o qué sé yo. Lo digo porque yo era así. Pero no seamos así. Dice el Señor que estas flores no hicieron nada por verse así. Entonces que nosotros no nos obsesionemos por las apariencias, que nosotros no nos obsesionemos porque no tenemos ropa, porque no tenemos abrigo. Y luego él profundiza sobre esta comparación y habla acerca de la hierba del campo. Aquí posiblemente está hablando de otro tipo de planta, no tanto las flores, sino digamos una hierba que al secarse era utilizada para alimentar los hornos, para cocinar. Y él está diciendo, tal vez esas colinas estaban llenas de esta hierba, y él está diciendo, hermanos, si Dios cuida de esta hierba que dentro de unos días va a ser tirada en el fuego, ¿acaso no va a cuidar de nosotros? Recuerda, al inicio dijimos la comparación entre lo pequeño y lo grande, lo menos importante y lo más importante. ¿Es usted, hermano, más importante que la hierba que crece en el campo? Ahora sí, hermano Juan Carlos, ya vamos agregando. Tal vez para el final del sermón tenemos a todos diciendo amén. Hermanos, somos más valiosos que la hierba que crece en el campo. Dice que era una hierba utilizada únicamente para alimentar el fuego, es decir, un uso común, un uso bajo. Y dice que si el Señor sustenta y viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana no, dice ahí, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Pregunta retórica. Y luego dice, hombres de poca fe. Esa era una frase característica de Jesús cuando Él quería confrontar a los creyentes. Ese hombres de poca fe. Lo dice muchas veces en el Nuevo Testamento. Él decía esta frase cuando quería llamar la atención de los que le escuchaban, y lo que Él quería era aumentar la fe de ellos. Les estaba diciendo, hombres de poca fe, para que la persona dijera, tengo que incrementar mi fe en el Señor. Esa es la idea.
Y se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, pero hay un pasaje en el que se usa que yo creo que va bien adecuado con lo que estamos hablando hoy. Miremos en Mateo 8, 25 y 26. Aquí tenemos el relato de cuando los discípulos van en la barca y llegó la tormenta y la tempestad y los discípulos estaban ahí temiendo por su vida y ellos pensaban que ya se venía abajo y Jesús estaba bien tranquilo durmiendo al fondo del barco. Dice el verso 25, llegándose a él, porque estaban desesperados, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y la mar, y se calmó, y hubo gran calma. La situación en el mar era preocupante. Yo no puedo nadar, no me puedo ni imaginar lo que yo estaría sintiendo en un lugar como ese. Ellos no querían morir, yo estoy seguro de eso. Pero hermanos, Jesús estaba dormido ahí con ellos. Y estas personas estaban con miedo, teniendo al Hijo de Dios con ellos. Y podemos llegar a criticarlos y decir, ¿cómo es posible que van a tener miedo teniendo a Jesús ahí? Literalmente. Pero la verdad es, hermanos, que aunque nosotros no miremos físicamente a Dios con nosotros, Él está con nosotros. Él está en control de todo lo que sucede. Por tanto, hermano, no se preocupe por su vida, no se afane por la alimentación, por la ropa, por la bebida, porque Dios nos recuerda a nosotros que Él es Dios. Él está en control. Él está pendiente de nosotros. Hermanos, si Él cuida de las aves, de los animales, de las flores, de los árboles, de las plantas, ¿no cree usted que Él nos va a cuidar a nosotros? ¿No cree usted que Él va a proveer lo que nosotros necesitamos? Ese es, hermanos, el primer recordatorio. Veamos ahora el segundo recordatorio de parte del Señor en este pasaje para que nosotros podamos vivir confiando en Él. Nosotros podemos vivir sin ansiedad ni preocupaciones porque, número 2, somos su pueblo. Sección del verso 31 al verso 33. Jesús va a repetir la orden otra vez, una segunda vez. Por tanto, no se preocupen, no se afanen, como diciendo, no se vayan a preocupar por estas cosas. Y si ya se están preocupando, el énfasis es más como dejen de preocuparse, detengan esa preocupación en su vida. Pero miremos el desarrollo en el verso 31, porque hay algo bien interesante aquí. Dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Repite la idea, la comida, la bebida y la vestimenta. Pero en el 32 explica la razón, y aquí hay un cambio por la que nosotros no debemos actuar así. Porque, dice el 32, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Entonces, en los versículos 25 al 30, Jesús nos invita, nos llama a no preocuparnos porque Él nos alimenta. Ese es el recordatorio. Dios nos alimenta, Dios está en control, Él está en cuidado. Pero en el verso 31 y 32, Jesús nos ordena no preocuparnos o ponernos ansiosos, porque eso es lo que hacen los no creyentes. Los que no tienen a Cristo en su corazón son los que se afanan por esas cosas. Y Jesús está diciendo, no se afane porque usted es parte de mi pueblo. Si usted se afana, entonces significa que no es de mi pueblo. ¿Se entiende la idea? Jesús está haciéndolo bien clarito aquí. Me gusta la traducción de nuevo en la Nueva Biblia de las Américas porque expresa, digamos, bien profundamente lo que el Señor estaba diciendo aquí. El Reina Valera 60 dice que los gentiles buscan estas cosas, pero me encanta cómo dice esto, porque dice que los gentiles buscan ansiosamente estas cosas. Como diciendo, eso es en lo que se centra su vida. ¿Recuerda que al inicio le dije que la ansiedad y el afán era pecado? Hay una cita que no lo tenemos aquí en la presentación, de un libro que se llama Pecados Respetables, del autor Jerry Bridges. Se lo recomiendo. Pecados Respetables se llama ahí.
Y habla acerca de varios pecados que nosotros como creyentes tendemos a ignorar. Por eso dice pecados respetables. Esas actitudes que nosotros practicamos y las vivimos como que no pasa nada. Hablando acerca de la ansiedad y del afán, dice lo siguiente: son pecados por dos razones. Primero, cuando somos presa de la ansiedad, mostramos que creemos que el Altísimo no puede cuidar de nosotros y no lo hará en las circunstancias que nos está preocupando. Y número dos, es pecado porque el afán significa que nosotros rechazamos la provisión divina en nuestra vida. Lo que está diciendo ahí básicamente es que nosotros no creemos, nosotros no confiamos de que Dios está en control. Y número dos, es pecado porque nosotros no aceptamos lo que el Señor nos da. Eso lo hace alguien que no es cristiano, ¿sí? Eso lo hace alguien que no tiene el temor del Señor. Los que no son cristianos, hermanos, viven en una constante búsqueda de comida, bebida, ropa, techo, posesiones, lujos, un estilo de vida ostentoso, porque ellos se refugian en estas cosas. Ellos revisan su cuenta de ahorro y dicen, estoy bien, porque miran los números ahí, miran números elevados ahí. Y eso significa para ellos que están bien, porque su refugio es el dinero, porque su refugio son las posesiones. Pero dice el Señor que los que actúan así no son de Él. Samuel Pérez Milós, hablando sobre los gentiles, dice lo siguiente: vemos dos estilos de vida diferentes, uno rodeado de inquietud por el futuro, otro lleno de confianza. El primero corresponde a gentes que no conocen a Dios, el segundo es propio de quienes son sus hijos. Los gentiles, es decir, los que no han venido al conocimiento de Dios, no conocen cosas mejores. De ahí que su afán esté orientado hacia lo que les es conocido, las cosas del mundo, porque ellos son del mundo. Sus dioses son impotentes, porque no conocen al Dios omnipotente. De ahí sus miedos y angustia sobre situaciones posibles que se escapan a su fuerza y control. ¿Conoce usted a alguien así? Que su vida se centra en su dinero, que su vida se centra en sus posesiones. Si tiene un buen carro, si tiene una buena casa, entonces todo está bien, y la protege y la guarda y vive traumado porque los ladrones se lo van a quitar. Esa es la actitud de alguien que no tiene a Cristo, que se centra en buscar esas cosas. ¿Entiende ahora por qué es importante que recordemos que nosotros somos del pueblo de Dios? Continúa Jesús ahí en el 32. El Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Y eso, hermanos, es hermoso, porque nosotros somos parte de su pueblo, somos parte de su familia. Fíjese, el título dice el Padre Celestial, como diciendo su Padre. Nosotros como hijos podemos estar confiados de que Él conoce nuestras necesidades, por lo que nosotros no tenemos que vivir con ansiedad, preocupación o frustración por obtener estas cosas. Y Jesús ya habló sobre eso rápidamente, capítulo 6, verso 7 y verso 8. Al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, ojo con eso, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Verso 8, por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre, de nuevo, sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. El Señor sabe qué es lo que necesitamos. ¿Por qué ponernos ansiosos? Jesús aquí está hablando acerca de cómo orar y cómo nosotros tenemos que clamar al Señor, pero que Él ya sabe lo que ocupamos. Y voy a hacer una aclaración aquí, quizás dos. Creo que las tengo en pantalla. De nuevo, hermanos, esta no es una licencia para ser haraganes, para no trabajar, para no orar, solo porque decimos, Dios ya sabe, adiós. No, nosotros tenemos que estar dependiendo del Señor. Y número dos, estos versículos hablan acerca de necesidades. ¿Se fijó que he estado diciendo esa palabra bastante? No estamos hablando de lujos, no estamos hablando de vanidades que tal vez querramos, de un estilo de vida que nosotros querramos tener para apantallar a los demás. Está hablando de necesidades.
En resumen, hermanos, nosotros podemos vivir sin ansiedad ni preocupaciones por las necesidades de esta vida, porque somos hijos del Padre Celestial. Así de fácil. Porque somos parte de su pueblo y porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. El problema más serio, hermanos, es querer tener lo que no necesitamos. Vivir buscando un estilo de vida que Dios no ha preparado para nosotros. Cuando Dios ya sabe lo que Él nos va a dar en cuanto a vivienda, vestuario, comida, trabajo, su salario, el Señor ya ha establecido lo que le va a dar. Y que nosotros vengamos a querer más y no estar satisfechos, ni tengamos contentamiento. Al inicio del culto del hermano Juan Carlos leía en Éxodo 16 y hablaba del relato de cómo el pueblo del Señor estaba en el desierto luego de salir de esclavitud y tenían hambre y llegaron a Moisés a pedirle alimento. ¿Y qué hizo el Señor? Proveyó alimento. Y en ese lugar lo hizo de manera milagrosa. Imagínense ustedes este pan del cielo cayendo literalmente. Pero fijémonos en algo. Dice que era todos los días. Es decir, que el pueblo tenía que salir todos los días por su porción diaria. No era acumular riquezas, no era agarrar el maná para ir a revenderlo más tarde. No, todos los días, a excepción del día de reposo, ellos salían para recibir este alimento del Señor. Hermoso. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se cansó del pan. Más adelante lo miramos. Ay no, ya no quiero pan, ya me aburrí del pan, ahora quiero carne, dijeron. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio codornices, les dio carne. Dice, tanto que se les salió por la nariz a las personas. Hermanos, que nosotros no seamos así. Que tengamos contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Él sabe lo que tenemos necesidad. Él sabe lo que nosotros ocupamos. Lo triste y realmente molesto es como en muchas iglesias hoy en día se habla acerca de esto y dice que nosotros tenemos que pedirle con lujos de detalles al Señor y que Él entonces nos va a dar esas cosas porque se las estamos pidiendo con lujo de detalles. La pregunta que yo le hago hoy a usted hoy en día es, ¿usted realmente ocupa esas cosas o es más como un lujo? Es más como un gusto que quiere tener. Santiago 4:3 habla justamente acerca de esto. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esa es la actitud que tenemos nosotros muchas veces. No pedimos al Señor por nuestras necesidades, sino por gustos y deleites. Volviendo a Mateo, llegamos así a uno de estos versículos peor usados y peor enseñados en toda la Biblia. Miremos el verso 33. Pero busquen primero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Reina Valera, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo funciona mejor como una conclusión al mensaje de hoy, y así lo vamos a hacer. Solo quiero mencionar algo rapidito acerca de esto, porque es de lo que estamos hablando. Cuando dice la frase, todas estas cosas les serán añadidas, ¿a qué cree usted que se refiere? ¿Cuáles son todas estas cosas que van a ser añadidas? ¿El carro de lujo que quiere? ¿La casa de sus sueños en el vecindario más exclusivo de Tegucigalpa? ¿Acaso estas cosas que van a ser agregadas es un salario de unos, hermano Juan Carlos, 50,000, 70,000 le ajustan al mes? 100,000. ¿Acaso son estas las cosas que van a ser añadidas según el pasaje? ¿Son viajes al extranjero? ¿Es el nuevo iPhone porque el 10 ya es viejito? Ya no me sirve. Quiero el 17, quiero el 18, quiero más. No. ¿Cree usted que estas son las cosas que el Señor va a agregar a su vida si usted busca primeramente su reino y su justicia? No. Estamos hablando del sustento diario de Dios. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Son las necesidades que tenemos en nuestra vida, la comida que necesite, la ropa que necesite, el estilo de vida que Dios tiene para usted.
Ese es el contexto. Dios puede permitirle sin duda muchas de las cosas que yo le he dado, que yo le he dicho, perdón. Y si el Señor se las da, bendecido es usted. Pero hermanos, el Señor no promete esas cosas. Por lo tanto, yo tampoco se las puedo prometer. Recordemos que Dios es fiel y Dios permite sin duda muchas bendiciones en nuestra vida. Sí o no, el Señor ya nos permite a nosotros tener más de lo que necesitamos. Amén. A mí el Señor me da más de lo que ocupo y me da vergüenza que a veces aún así yo me quejo, teniendo los lujos que el Señor me ha dado. Porque termino de pagar las cuentas, la comida, el alquiler, la luz, el internet, lo que quiera, y me queda dinero. Bendecido soy, porque el Señor nos da más de lo que nosotros necesitamos. El problema es lo que Dios nos quiere dar a nosotros y la otra es lo que le queremos arrebatar al Señor, lo que queremos a la fuerza de parte del Señor. ¿Me entiende la idea? Muchas veces, y eso está en pantalla, aquello que nosotros queremos no es lo que nosotros necesitamos. Es hora que nosotros como hijos de Dios que decimos ser, que espero que seamos, empecemos a actuar como verdaderos hijos de Dios. El primer recordatorio era de que Él es Dios, que Él está en control, que Él sustenta la vida. El segundo recordatorio, es que nosotros somos su pueblo, somos parte de su familia, que Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y un tercer recordatorio para que vivamos confiados en Dios es que Dios controla el futuro. Verso 34. Habiendo enseñado todo lo anterior en este pasaje de parte de Jesús, Jesús empieza la conclusión de este mensaje diciendo, por tanto. Y hermanos, siempre que miremos la palabra por tanto en la Biblia, es importante que lo unamos con lo que está antes y con lo que sigue después para entenderlo mejor. Como diciendo, ya que Dios nos recuerda que Él sustenta la vida, tanto de animales, mucho más de nosotros, y como Él nos recuerda también que somos parte de su pueblo, de su familia, y Él conoce de lo que tenemos necesidad, por tanto, verso 34, no se preocupen por el día de mañana. ¿Entiende la idea? Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Encontramos aquí el tercer no se preocupen, esa prohibición, no se afanen. Hasta 3 veces hemos repetido esto en estos 10 versículos. Y cuando hay una repetición de palabras en la Biblia, hermanos, pongámosle atención. 3 veces se nos ordena a no preocuparnos, a dejar de preocuparnos o ni siquiera empezar a preocuparnos, como decir los 3 tiempos. Y la orden, hermanos, no es vacía. Jesús no la dice solo por decirla, sino que Él nos ha dado a nosotros las evidencias para ello. Pensemos en las personas que lo estaban escuchando ahí en el monte. Yo creo que sin duda ninguno de ellos tenía ninguna ansiedad, ninguna razón para tener miedo acerca del futuro. Ahora le pregunto a usted, ¿cree usted en el recordatorio de que Dios sustenta la vida? ¿Cree usted eso? ¿Amén? ¿Cree usted de que es parte del pueblo de Dios? ¿Amén? ¿Cree usted que Dios sabe de lo que tiene necesidad? ¿Amén? Si sus respuestas han sido que sí, entonces le invito a que tenga paz en su corazón porque Dios controla el futuro. Porque Dios controla lo que está por venir. Y el verso 34 nos habla sobre eso. Dice, porque, como una explicación, el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Ese porque nos da esa razón como diciendo, el mañana tendrá sus propios problemas, es suficiente con el mal que tiene cada día. Vivimos en un mundo caído, van a haber problemas, van a haber dificultades, sin duda. Yo no les vengo aquí a prometer una vida perfecta sin problemas. Lo que yo les digo con la autoridad de la palabra es que deje de preocuparse por cosas que no han pasado. Deje de preocuparse por cosas que no han venido. Que deje la ansiedad por el futuro
porque cada día va a tener su propia carga para nosotros. Aquí viene lo hermoso, que aunque sí van a haber días difíciles, como dice Juan 16:33, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a pesar de que sí vamos a tener problemas, hermanos, mañana van a tener problemas, pasado mañana también, la otra semana también, pero a pesar de eso, dice Lamentaciones 23, 22 y 24, que las misericordias del Señor son nuevas todos los días, cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, amén. Por su misericordia estamos vivos, hermanos. Si fuera por nosotros, seríamos chicharrón aquí donde estamos. Porque nunca dice decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dice el 24. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Esperemos en Él. Por eso es, hermanos, que Dios nos ordena no preocuparnos por el mañana. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, que Él mañana va a mostrar misericordia con nosotros, pasado mañana también, y así hasta que nosotros muramos. Nosotros no tenemos entonces que cargarnos con la ansiedad y preocupaciones de cosas que van a venir el otro año, o el mes que viene, o la semana que viene. Ni siquiera debemos cargarnos con las preocupaciones de mañana. Porque el año que viene, o el mes que viene, o la semana que viene, mañana mismo, las misericordias de Dios van a estar presentes. Hablando acerca de esto, el doctor Francisco Lacueva dijo algo cortito, pero que me encanta. Creo que está en pantalla. No tratemos, pues, de llevar a hombros en un pesado saco, la carga desmesurada que Dios ha ordenado sabiamente que llevemos repartida en pequeños paquetes. No carguemos con los problemas que vienen en la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. No pensemos en los problemas 10 años en el futuro. Hermanos, somos humanos. No podemos cargar con estas cosas. Y dice el Señor, no lleve toda esta carga pesada, sino que lleve la carga pequeña de cada día. Es una ordenanza, hermanos. Así que es inútil, es ridículo preocuparnos, afanarnos por el mañana, porque nosotros no tenemos la gracia del Señor por adelantada. ¿Ha visto usted los adelantos de salario en las tarjetas de crédito y qué sé yo? Usted puede recibir el salario en los próximos 3 meses si quiere. Ahí mire cómo lo gasta. No. Dice el Señor que Él da esa misericordia cada mañana. Más, digamos, previamente en el capítulo está hablando de el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy, de cada día, dánoslo hoy. Por eso es, hermanos, que la ansiedad y el afán son pecado, porque nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos de que Él es el que está en control de todo. Nos olvidamos que Dios cuida desde el más pequeño e insignificante animal, desde la más pequeña flor, hasta nuestras vidas. Nos olvidamos de eso. Olvidamos que Él conoce nuestras necesidades. Olvidamos que Dios es omnisabiente, que lo sabe todo. Olvidamos que Él conoce su nombre desde antes de la creación del mundo. Nosotros olvidamos que Él nos creó, que Él nos redimió, olvidamos que Jesús murió por nosotros, olvidamos que Él espera que dependamos de Él únicamente. ¿Recuerda usted cuando era niño o niña? ¿Se preocupaba usted por qué iba a comer al día siguiente? Usted sabía que su papá se iba a encargar, que su mamá iba a cuidar de usted. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido dificultades y aún cuando éramos niños pues habían pobrezas y había escasez, pero nosotros no nos preocupábamos porque nuestros padres iban a proveer. ¿Por qué ahora que somos adultos y tenemos entendimiento nos preocupamos
y dudamos del Señor. ¿Por qué? Olvidamos que es Dios quien controla el futuro, no nosotros. El afán y la ansiedad son pecado, hermanos, porque nosotros actuamos como que nosotros sustentamos nuestras propias vidas. Como que nosotros controlamos lo que sucede en nuestras vidas. Como que las cosas de la vida dependen de lo que nosotros hagamos. Es pecado, hermanos, porque pretendemos quitarle el control a Dios y forzar estas cosas en nuestras vidas. Queremos forzar el dinero. No nos cansamos de buscar el dinero. Queremos forzar la salud perfecta en nuestra vida. Queremos forzar las posesiones. Queremos forzar un estilo de vida que el Señor tal vez no ha preparado para nosotros. Nosotros muchas veces no aceptamos que el Señor quiere que seamos pobres. ¿Cómo es posible, dicen en unas iglesias, que un hijo de Dios va a ser pobre? Hermanos, sí es posible. Porque el Hijo de Dios murió por nosotros. Piense en la noche antes de que Jesús fuera entregado. Él oraba y él sabía que iba a ser sacrificado al día siguiente. Oró al Señor. ¿Y qué dijo él? Si es tu voluntad. Porque Jesús dependía del Padre. ¿Y sabe qué? No fue la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor fue que Jesús muriera por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros entonces para pedirle al Señor cosas y exigirle riquezas, exigirle lujos, cuando le dijo que no a su propio Hijo? Porque era el propósito que Él tenía para Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Es pecado, hermanos, porque actuamos y vivimos como los gentiles que buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Conoce usted a alguien así que está obsesionado con las posesiones materiales? Es triste, porque en el momento en el que esas posesiones desaparecen, esa persona no tiene nada de control. Déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Está dispuesto a aceptar con felicidad el estilo de vida que Dios le quiere dar? Piénsela, se lo voy a volver a preguntar. ¿Está usted dispuesto a aceptar con felicidad el estilo de vida que Dios le quiere dar? Porque, hermanos, la vida va a ser mucho más fácil si nosotros lo aceptamos. La vida va a ser mucho más fácil si nosotros tenemos contentamiento. Porque ¿sabe qué? Aunque nosotros no lo aceptemos, si es el estilo de vida que el Señor nos quiere dar, es el estilo de vida que el Señor nos va a dar. De nosotros depende si vamos a vivir amargados, frustrados o con ansiedad en la vida. Entonces, ¿qué le parece si en lugar de eso vivimos en paz con el Señor sin pecar? Ellos, hermanos, hacen esto porque el Señor de ellos son sus posesiones. Ese es su Dios, aunque no lo quieran decir. Ellos quieren proveer para ellos mismos porque ellos confían en su dinero y sus capacidades. Ellos, como dice el versículo 24, sirven y viven por las riquezas. Aborrecen a Dios. Y lo peor, es pecado todo esto porque estas personas olvidan nuestra necesidad máxima. Hermanos, ¿cuál es la necesidad más grande que tenemos nosotros? La necesidad más grande que tenemos es salvación. Es un Salvador. ¿Y sabe qué? Dios lo sabía. ¿Y qué hizo? Proveyó un Salvador para nosotros. Porque Él es nuestro Padre. Ese Salvador que es Cristo. Entonces, hermanos, no lo olvidemos nosotros. Vamos a terminar con esto. Vamos al verso 33 nuevamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 3 veces se nos dijo en este pasaje que no nos afanáramos, que no nos preocupásemos. 3 veces nos prohibió esto el Señor.
Pero hay una orden en positivo, es decir, algo que sí tenemos que hacer. ¿Y qué es? Busquen primeramente, principalmente, que el énfasis en su vida sea buscar el reino de Dios y lo que a Él le agrada. Que ese, hermanos, sea el afán de su vida. Buscar al Señor y lo que le agrada a Él. Y todas esas cosas que el Señor sabe que ocupamos, Él las va a añadir a nosotros. Amén. ¿Se quiere afanar en algo? Afánese en buscar a Dios y todo lo que incluye su justicia. Afánese en eso. Afánese en ser el mejor hijo del Señor. Afánese en ser la mejor hija del Señor. Y entonces, todo aquello que usted verdaderamente ocupe, todo aquello que el Señor verdaderamente sepa que usted ocupa, le va a ser añadido y usted no va a tener por qué preocuparse. Descansemos, hermanos, en aquel que nos creó, aquel que nos predestinó, aquel que nos salvó, que nos redimió, que nos está santificando y que un día nos va a llevar a su gloria con Él. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, grande es tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque en tu bondad, Padre Santo, provees para nuestras necesidades. Provees, Señor, para este grupo de seres humanos imperfectos, pecadores, que te fallan constantemente. Provees las necesidades físicas en esta vida, alimento, vestuario, bebida, trabajo, un techo, pero principalmente, Señor, proveíste para la necesidad más grande que tenemos, que es de un Salvador. Gracias, Señor, por proveer a Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque es por Él que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Perdónanos, Señor. Perdónanos por lo mucho que nos hemos quejado. Perdónanos, Señor, porque hemos renegado de las cosas que nos das. Perdónanos, Señor, porque no tenemos contentamiento. Perdónanos, Padre Celestial, por el afán y la preocupación en la que hemos vivido. Ayúdanos, Señor, día a día a recordar que eres Dios, a recordar que somos tu pueblo y a recordar que tú controlas el futuro, para que nosotros podamos depender día a día de las misericordias que de ti provienen. Te pido, Padre Santo, que esta tu iglesia pueda ser un ejemplo de conducta, que pueda ser un ejemplo a donde estés, Señor, de su comportamiento. Que no seamos como el mundo, que se afana, Señor, por los bienes materiales, que se afana por las riquezas, que se afana por un lujo, sino que nosotros nos afanemos, Señor, por seguir a tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.